¿Qué es la mundanalidad o qué es ser mundano? Muchas veces nosotros catalogamos la palabra mundano a una persona que viste diferente al nuestro, también a una persona que habla diferente a nosotros, a una persona que tiene algún vicio, decimos que es mundano. Pero verdaderamente, ¿qué es la mundanalidad? ¿Qué es ser mundano? Vamos a ver lo que es el concepto verdaderamente de lo que es mundano, cómo se evidencia la persona que es mundana. Y vamos a leer acá en la epístola de Santiago. La epístola de Santiago fue escrita a la iglesia esparcida en Asia, a esas personas que habían nacido de nuevo, esos judíos creyentes que nacieron de nuevo en aquel tiempo. Esta carta fue escrita para ellos y también nos amonesta a nosotros como iglesia. Santiago fue un pastor de la iglesia en Jerusalén, y esta epístola se divide en 5 capítulos, de los cuales cada uno nos enseña cosas diferentes. El capítulo 1 nos enseña de cómo llevar la fe a través de las pruebas y de las tentaciones, cómo debemos practicar la fe a través de las pruebas y de las tentaciones. El capítulo 2 nos enseña, aleluya, que nuestra fe debe ser sin acepción de personas. El capítulo 3 nos enseña sobre la lengua, el poder que hay en nuestra lengua para bendecir o para destruir a una persona. Y también nos enseña la sabiduría que debemos practicar, la sabiduría que debemos mostrar, que es la sabiduría que viene de lo alto. Pero el capítulo 4 tiene un título que dice la amistad con el mundo. Y es una epístola que fue escrita para una iglesia o para estos nuevos judíos creyentes que habían nacido de nuevo, y por lo tanto también nos amonesta a nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué es ser mundano? ¿Qué es la mundanalidad? Santiago habla de mundanalidad en la iglesia. No habla a los inconversos, habla a la iglesia. Entonces, determinamos la mundanalidad por lo que vemos por fuera. Determinamos la mundanalidad por la apariencia superficial que puede tener una persona. Pero ¿cuáles son sus actos? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuál es su conducta? A eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Muchos de nosotros no profundizamos y no indagamos y repetimos porque no estudiamos lo que verdaderamente quiere decir la Biblia. La iglesia en Santiago tenía ese problema. Tenía un evangelio de reglas, tenía un evangelio de normas, pero no se enseñaba el evangelio de la transformación. ¿Se parece mucho ahorita? Se lo dejo allí. Por eso es que muchas veces los jóvenes, los hijos de los líderes, nuestros hijos, no quieren nada con el evangelio porque le hemos enseñado un evangelio de normas, de reglas, de religiosidad. Y el evangelio no es religión. El evangelio es una relación que usted tiene con Dios. El evangelio no es solamente reglas y normas. El evangelio es sublime. No le enseñamos la esencia de lo que es el evangelio de la transformación. Enseñamos un evangelio muy light, muy ligero, lleno de show, lleno de entretenimiento, pero no un evangelio de santidad, de reconocimiento, de amor hacia las personas y el amor hacia Dios. Lo que pasaba aquí en Santiago era eso mismo. Y él comienza con una pregunta en el capítulo 4. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta que le hace Santiago a una iglesia. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuál es la raíz de esa guerra? ¿Cuál era la causa de esas guerras que había entre los hermanos en la iglesia en la época de Santiago? Combatir. La palabra combatir en el griego es estrateumai, que significa contender. Aleluya. Es a su vez una estrategia, un ejército. Santiago dice que las pasiones vienen de nosotros, que combaten dentro de nosotros. Hay cosas, y debemos tener en claro, que nuestra lucha dentro de nosotros es entre la carne y el espíritu.
combaten dentro de nosotros, no se cansan de pelear, de luchar lo que es las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Es un ejército que tenemos dentro de nosotros que quiere destruirnos y nosotros debemos combatir eso a través de la palabra, a través de la oración. Y Santiago dice acá, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué sucedía en la época de Santiago? ¿Qué sucedía en esa iglesia? El capítulo 3, verso 14 dice, ustedes tienen celos amargos, ustedes tienen contención, malas contenciones en sus corazones, había mentira. Gloria al nombre de Jesús. Y el verso 2 dice, codiciáis y no tenéis. Eran personas codiciosas. Eran personas que deseaban y anhelaban algo de alguna manera. Dice acá, no tenéis nada, matáis y ardéis de envidia. Y usted se preguntará, pero la iglesia en la época de Santiago mataba. ¿Cómo es que Santiago le habla a una iglesia que tiene a Cristo en su corazón y dice, matáis y ardéis de envidia? Y usted dice, ¿por qué Santiago dice matáis? ¿Acaso que ellos mataban con sus manos literalmente? Muchas veces nosotros matamos de manera espiritual a una persona a través de lo que dicen nuestros labios, a través de una palabra que hirió a aquel hermano o que hirió a aquella hermana, a través de algún mal pensamiento, algún mal comportamiento, alguna mala conducta que nosotros tenemos y herimos, matamos espiritualmente a esa persona. Y dice, y ardéis de envidia. Recuerde que la envidia no es anhelar ni desear lo que el otro tiene. La envidia es anhelar, desear que lo que el otro tiene no lo tenga. Eso es la envidia. Y decía acá, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Hay cosas que no podemos alcanzar porque nuestro corazón está lleno de ira, está lleno de envidia, está lleno de codicia. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Gloria al nombre de Jesús. Dice, no pedís porque no recibís. Muchas veces nosotros tenemos oraciones torcidas, tenemos oraciones con una mala intención. Gloria a Dios. Y las oraciones con malas intenciones, las oraciones torcidas, no son oraciones que son contestadas. He aprendido a lo largo del Evangelio, del tiempo que tengo en el Evangelio, que existen las oraciones contrarias. Existen las oraciones contrarias. Muchas veces nosotros hacemos este tipo de oración. Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ellos. Trata con él, trata con ella. Pero ese trata con ella en lo profundo, dentro de nosotros hay un deseo que le vaya mal. Hay un deseo profundo de que esa persona no se levante y no se restaure, porque tengo algo dentro que no me deja amarlo, que no me deja que nosotros podamos ponernos de acuerdo. Y fíjate que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces Dios no responde nuestras oraciones porque nuestras intenciones no son buenas. Nuestras intenciones no son sanas. Dice aquí el verso 4, oh almas adúlteras. Y usted se preguntará, ¿cómo Santiago le va a decir a una iglesia almas adúlteras? ¿Qué pasaba allí? ¿Cuál era el adulterio que ellos estaban cometiendo allí? Recuerde que nosotros le pertenecemos a un Dios, a un Señor. Y si compartimos lo que Dios nos ha dado, lo compartimos con el mundo, nosotros venimos a ser almas adúlteras. Y le dijo acá, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga o quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Quiero leer acá en Juan capítulo 3, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Juan, cuando habla en aquel versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando habla de que amó Dios al mundo, se está refiriendo a personas. Dios ama a las personas, pero cuando dice acá que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, no es que yo quiera ser amigo de las personas. Aquí mundo se está refiriendo a sistema, a normas, a estatutos del mundo, del sistema que no podemos adoptar nosotros como iglesia. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos ser amigo del mundo y a su vez ser amigo de Dios. No podemos servir a dos dioses. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos aquí que Santiago le está haciendo ese reproche a la iglesia. No podemos enamorarnos del sistema. No podemos enamorarnos de los placeres del mundo. No podemos enamorarnos de la avaricia. Ser al mismo tiempo amigo de Dios. No lo podemos hacer. Y el mundo aquí en la época de Santiago estaba dentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿será que el mundo está dentro de la iglesia? Allí se lo dejo. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El espíritu en mayúscula. Recuerde que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros, está dentro de nosotros y nos anhela celosamente. No es un celo destructivo. El celo de Dios no es un celo amargo. El celo de Dios es un celo de que le pertenecemos. Nosotros somos sellados por su espíritu como evidencia de que le pertenecemos a él. Somos de su pertenencia, somos de él, le pertenecemos a él. Por eso es que él dice, no sabéis, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Él nos quiere para nosotros solamente. Por eso es que nosotros no podemos adorar a Dios y a la misma vez adorar o anhelar las cosas, los placeres del mundo. El celo de Dios no es destructivo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ciertamente la carne es débil, pero el Espíritu de nosotros nos ayuda a combatir esos deseos de la carne. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la mundanalidad dentro de nuestras vidas? ¿Cómo sacamos nosotros la mundanalidad dentro de nuestros hogares? ¿Cómo sacamos el mundo dentro de la iglesia? Aquí se lo voy a decir, el versículo 6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 es la clave. El versículo 7 es la clave. El remedio para vencer el mundo. El remedio y la clave para sacar el mundo de nuestras vidas, para sacar el mundo dentro de las congregaciones. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Primeramente naciendo de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. No podemos decir que vamos al cielo si no nacimos de nuevo. Lo que nos va a dar la entrada al cielo es el nuevo nacimiento. Cristo es el que nos cambia, Cristo es el que nos transforma. No es la cantidad de miembros que hay en una congregación, no es el nacimiento de nuevo, es someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? A través de su palabra, a través de la búsqueda, a través de la lectura, a través del estudio. Recuerde que la Biblia es un manual de instrucción. Nos enseña cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo ser buenos amos, cómo ser buenos jefes, cómo ser buenos hijos de Dios. Nos enseña las escrituras. No puedo resistir al diablo si no me someto a Dios primero.
Debo someterme a Dios para que haya una protección divina en mi vida, en mi hogar, para que resista al diablo, para que él pueda huir de él, para que el diablo pueda huir de nosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos someternos a Dios y queremos enfrentarnos al diablo. No nos sometemos a Dios, pero queremos combatir al diablo. Y muchas veces, más bien nosotros estamos huyéndole al diablo. Y es el diablo que tiene que huir de nosotros, sometiéndonos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No quiero orar, no quiero buscar del Señor, no quiero leer la palabra, no quiero tener estudio, no quiero hacer las cosas, no quiero obedecer, no quiero tener santidad, pero así quiero combatir con el diablo. Y dice resistir al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Cómo le resistimos al diablo? De esa manera. ¿Cómo nosotros nos sometemos a Dios? Resistimos al diablo. ¿Cómo es resistir al diablo? Resistir al espíritu de soberbia. Porque la soberbia es lo que nos aleja de Dios. Por eso aquí en el verso 6 dice, por eso es que Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es algo que debemos nosotros sacar de nuestras vidas. Eso le pertenece al diablo, la soberbia. ¿Cómo la resistimos? A través del escudo de la fe, Efesios capítulo 6, verso 16, a través de la palabra de Dios. Entonces, debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La segunda, el segundo remedio o cura es acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de las guerras? ¿Dónde está Dios en la enfermedad? ¿Dónde está Dios en los hospitales? Él está allí. Él está allí. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que le pidamos a Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos de manera con humillación. Que reconozcamos que Él es Dios. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estas palabras no van dirigidas a inconversos, esta palabra va dirigida a la iglesia, a nosotros como pueblo de Dios. Para que Dios se vuelva a nosotros, debemos nacer de nuevo, debemos reconocer nuestra falta, debemos reconocer nuestros pecados para que Él se pueda acercar a nosotros. Recuerda que Dios resiste a los soberbios. El soberbio es aquel que no reconoce su falta, el soberbio es aquel que no reconoce sus errores, y Dios no se va a acercar a un soberbio. Dios se acerca a los humildes. Dice el Salmo, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Acércate a Él de corazón y Él se acercará a ti. Dice acá, pecadores. Y usted dirá, ¿por qué Santiago le dice pecadores a unas personas que nacieron de nuevo, a unas personas que alababan a Dios, a unas personas que tenían fe? Pero dice pecadores. Muchas veces nosotros decimos que el pecado es solamente fornicación y adulterio. No, aquí el capítulo 3, el verso 14, Santiago le dice a estos hermanos, pero si tenéis celo amargo, eso es pecado. Y contención en vuestro corazón, eso es pecado. No jactéis, hay jactancia, eso es pecado. Ni mintáis contra la verdad, la mentira es un pecado. Aleluya, porque hay cosas mucho más allá que un adulterio y una fornicación. Recordemos las obras de la carne, la ira, contienda, celos, maledicencia, hechicería, brujería, todo eso es pecado. Entonces, muchas veces nosotros decimos que el que va a fiesta es mundano, decimos que el que tiene vicio es mundano, el que se viste diferente a nosotros es mundano, y el que habla diferente a nosotros es mundano, pero estas cosas son del mundo. El celo, la envidia, lo que había aquí en esta iglesia era envidia, era orgullo. Y eso es pecado. Eso es lo que pertenece al mundo, pertenece al sistema y no a la iglesia. Y Santiago le estaba dando una amonestación a estas personas. Y dice acá, limpiad las manos. ¿Cómo limpiar las manos? ¿Qué pasaba en esa iglesia que Santiago dice, límpiense las manos? En Salmos nos enseña quién
subirá al monte santo? Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará allí sentado al Padre? Los limpios de manos y de corazón. Quiere decir que nuestras manos quizás están manchadas. David tenía el anhelo en su corazón de construir el templo, de construir la casa del Señor, pero Dios le dijo que no podía construirla porque tenía las manos llenas de sangre, la tenías manchada de sangre. Ahora la pregunta es, ¿tus manos y mis manos están llenas de sangre? Y usted se preguntará, pero es que yo no he matado a nadie. Cuando usted da una palabra hiriente, da una palabra que lastima, da una palabra que hace que aquella persona se vaya de la iglesia, que aquella persona se vaya triste por una palabra que usted dio. Usted tiene sus manos manchadas, porque quizás por esa palabra que usted dio la persona se apartó. Quizás por esa palabra que hirió a aquella persona, la palabra se fue, la persona se fue al mundo, está en depresión, no ha podido levantarse por una palabra que usted y yo dimos y tenemos las manos manchadas. Muchas de las personas están con pensamientos suicidas por una palabra que usted dio, que la lastimó, que lo lastimó, que lo hirió, que no ha podido levantarse por una palabra que usted dijo. Y tenemos las manos manchadas, porque muchas veces no se han podido levantar porque están heridos, porque su corazón está herido por una palabra que usted y yo dimos. Entonces dice, limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, no podemos tener doble ánimo de que hoy sirvo al Señor, pero tengo la mente en el mundo. Voy a la iglesia todos los días, ayuno todos los días, vigilo todos los días, voy a todos los domingos a la iglesia, pero mi mente está en el mundo. El pueblo de Israel cuando salió, cuando Dios lo libertó, salió de Egipto, pero dice la Biblia que su mente estaba en Egipto. Deseaban y anhelaban la comida de Egipto. Entonces la pregunta es, ¿será que usted está aquí en la tierra, está en la iglesia, pero su mente está en Egipto? Dice acá, los de doble ánimo son así. Hoy estoy, mañana no estoy, hoy me levanto y me restauro, estoy aquí en la iglesia, pero tengo la mente en el mundo, tengo la mente en la avaricia del mundo, tengo la mente en las cosas del mundo que no me están sirviendo a mí, no me están dando un beneficio. Eso es lo que le decía Santiago a la iglesia. Entonces el mundo, muchas veces lo decimos como que si fuesen reglas y normas, no. Celos amargos, habían mentira, habían contención en el corazón, todo eso pertenece al sistema, pertenece al mundo. Y dice aquí, purificad vuestros corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra manera de pensar? Recuerde que nuestro corazón, cuando la Biblia habla de corazón, no es el órgano que bombea la sangre de nuestro cuerpo, nuestro órgano, es nuestra mente, nuestra conciencia. Dice, y purificad vuestros corazones. Otro paso también para que el mundo salga de mi vida, para que el mundo salga de las congregaciones, es afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero para que haya un avivamiento, para que haya un gozo en nuestras vidas y en la congregación, en la iglesia, se necesita humillación. El libro de Nehemías nos enseña que Esdras, cuando abrió el libro de la ley, Nehemías capítulo 8, dice que cuando él abrió el libro de la ley al pueblo de Israel, ellos comenzaron a llorar, ellos comenzaron a entristecerse por todo lo que estaba escrito en la Biblia. La Biblia, la palabra del Señor, inspiración divina, hace que en nosotros haya una transformación, nos vivifica, nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando estas personas comenzaron a escuchar la ley, dice que comenzaron a llorar, a reconocer sus faltas. Eso lo hace la palabra del Señor.
Pero cuando tú eres soberbio, cuando yo soy soberbia y soy altiva, por más de que se lea la palabra, no entra, porque hay una barrera en ti que impide que la palabra llegue a tu vida, que la palabra haga una transformación en nuestras vidas. Entonces, para que haya un avivamiento se necesita humillación. Dice acá, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es necesario que antes de un avivamiento haya humillación. Es necesario. Humillados delante de Dios, dice el versículo 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. El que se humilla, el que se somete a Dios, purifica su corazón. Es decir, le quita eso, el Señor le quita todo lo que no le agrada a Él, le quita todo lo que es del mundo. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos que necesitamos de Dios. ¿Quieres ver un avivamiento en tu vida, en tu matrimonio, en la iglesia? Necesitamos humillarnos. Y esto era lo que sucedía en la época de Santiago, en esta iglesia. Había celos, había contención, había envidia. Por eso es que Santiago le dice, no puedes estar con Dios y a la misma vez con el mundo. No podemos adorar a Dios y a la misma vez desear las cosas del mundo o tener las cosas del mundo. No es bienes materiales, es esas cosas negativas que hay en nosotros. Por eso es que él decía, los pleitos entre ustedes vienen por eso. Los pleitos entre ustedes vienen por la envidia que hay entre ustedes, por los celos, por la mentira que hay entre ustedes. De allí proviene de nosotros. No es la manera de vestir, no es la manera de hablar, no es tanto eso. Es ese pecado oculto que hay en nosotros. Y David lo dijo en el libro de los Salmos. Eso oculto que hay en mí, sácalo. Él reconocía que había algo oculto en él. Y es necesario sacarlo para que nosotros podamos vivir en paz. Por eso es que el tema es ¿qué es la mundanalidad? Ya sabes lo que es ser mundano. Ahora la pregunta es, ¿será que te constituyes amigo de Dios? ¿O todavía quieres seguir siendo enemigo de Dios? Adoptando las cosas del mundo. Entonces, vamos a someternos a Dios. Vamos a someternos a su palabra, a lo que Él verdaderamente manda, a sacarnos y a despojarnos eso que no le agrada al Señor. Espero que le haya gustado esta palabra que me enseña a mí primeramente, me amonesta a mí primeramente. Que Dios le bendiga y Dios les guarde mucho.